Y bueno, ya estamos de regreso. Díganos, por favor, qué piensan sobre los cartones y toda la información que hemos visto hasta ahorita. Y miren, como les comentamos, pues hoy va a ser un día lleno de información y tenemos el gusto y el honor de tener a la periodista Carmen Pizano de Pop Lab, que pues encontramos una columna que nos pareció muy relevante también compartir con ustedes sobre los diputados del PAN que van de manera regresiva contra los derechos reproductivos de las mujeres en el Estado y también pues esta contradicción de la propia gobernadora de la entidad que en campaña pues sí aseguró que se iban a garantizar estos derechos y pues ahora vamos a ver qué es lo que está pasando y precisamente pues ahora tenemos acá a la periodista Carmen Pizano. Carmen, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carolina? Buenos días y un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y con este tema importante y que sigue en la agenda de Guanajuato y la discusión, porque te comento que el día de mañana es un día importante en el Estado, se va a llevar a pleno los dictámenes de las iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación y lo que con ello conlleva, ¿no? Servicios de salud gratuitos para la interrupción del embarazo, una reforma constitucional al artículo primero, porque hay que decir que en Guanajuato tenemos este concepto que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional, que es el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Esto es de una reforma del año 2009 y también se planteó llevar esta modificación. ¿Y qué pasa? Por primera vez en 27 años se tenía o se tiene la posibilidad de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato porque el PAN perdió la mayoría en la elección de 2024. Había mantenido una hegemonía desde el año 1997 y por primera vez pues ya no tiene la mayoría. Son 17 diputadas y diputados, incluyendo a su aliada del PRD, de 36 legisladores, es decir, menos de la mitad. Entonces, por eso se veía con mucho optimismo que pudiera pasar una reforma al Código Penal y eliminar las sanciones para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, que pudiera avanzar el tema de salud, establecer en la norma la obligación que tiene el Estado de brindar los servicios de interrupción del embarazo y una reforma también a la ley de educación para fomentar la educación sexual y reproductiva en la educación básica en todas las escuelas públicas. Y además estaba la reforma constitucional para eliminar este concepto del derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y parecía que todo avanzaba, excepto la constitucional, que se necesitaban más de 23 votos, pero al menos en estas leyes secundarias podrían avanzar. ¿Qué pasó? Pues al final puede que no se vaya a dar porque el PAN consiguió tener aliados en este camino durante el análisis de las iniciativas. Consiguió los 2 votos del Partido Verde Ecologista de México y uno del PRI probablemente. Entonces, bueno, mañana se vota, mañana se espera una jornada intensa aquí en el Congreso. Ya se anunció la participación de colectivas feministas que estarán presentes en el edificio. También se prevé que lleguen grupos de la ultraderecha. Y bueno, mencionarte que no bastó con el hecho de conseguir estas diputadas y diputados aliados para frenar las reformas, sino que además el PAN, como hasta en un tono, podría decirlo, desafiante, presenta hace 2 semanas una iniciativa que le llamó Ley de Protección a la Maternidad y la Primera Infancia, que consiste y que ellos señalan ahí que se trata de garantizar los derechos desde el momento de la concepción. O sea, repetimos, ¿no? A pesar de las resoluciones de la Suprema Corte, el PAN insiste en mantener este concepto y cuando se les ha cuestionado por estas resoluciones de la Suprema Corte, dice que Guanajuato no está obligado a legislar, porque estas resoluciones se han dado en otros estados, como Nuevo León, como en Veracruz, pero como la Corte no se ha pronunciado en el caso de Guanajuato, pues ellos van a mantener esta defensa, ¿no? De este término, porque pues el PAN dice conservar o velar por el derecho a la vida
desde el momento de la concepción, pero hasta hace unas semanas estábamos en el primer lugar por la cantidad de homicidios que se registran a nivel nacional. Entonces, bueno, presentan esta iniciativa que déjame decirte que en una primera revisión de lo que a mí más me llamó la atención fue un artículo en concreto que habla de la obligación que tendría el gobierno del Estado a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, que es la parte de desarrollo social, de entregar apoyos públicos, recursos públicos, perdón, a organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a cuidar a las mujeres embarazadas. Sabemos, al menos en el estado de Guanajuato y seguramente en muchas partes del país, que existen estas organizaciones que lo que hacen es persuadir a las mujeres para que concluyan su embarazo, sin ver más allá de qué pasa después, ¿no? Con ellas y con sus hijas o sus hijos. Entonces, ahora con esta ley, la Secretaría del Nuevo Comienzo estaría obligada a entregar apoyos a organizaciones para que a su vez estas organizaciones apoyen a las mujeres embarazadas. Y bueno, toda esta discusión se está dando en Guanajuato y vemos a una gobernadora, por primera vez Guanajuato tiene una mujer gobernadora, hay que mencionarlo, que se quiere mantener al margen, con el pretexto de una separación de poderes que no hemos visto en otros casos, porque la gobernadora promovió a quien ahora es fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, y intervino en esta decisión del legislativo, y ahora habla de la separación de poderes y que, bueno, es el Congreso del Estado el que debe decidir sobre la despenalización o no del aborto en el estado de Guanajuato. Y hay que recordar que ella en campaña prometió en un foro feminista que se iban a respetar los derechos de las mujeres. Independientemente de su convicción personal, ella aseguró que como gobernadora garantizaría todos los derechos para todas las mujeres. Ahora, pues bueno, se mantiene al margen y desde la sociedad civil organizada, estas colectivas feministas señalan que Livia García no es aliada. El hecho de que una mujer haya llegado al poder en Guanajuato tampoco significó un cambio para el avance en los derechos de las mujeres. Claro. Carmen, y en este contexto que pues nos pones muy perfectamente, muy claramente y amplio también de todo esto que nos dices que podemos encontrar precisamente en tu columna de PopLab, a ver si ahorita lo podemos también visualizar para que nuestra audiencia pueda ir a leerlo con detenimiento. Pues bueno, ¿no? Esto en principio nos recuerdas este contexto y también para comentarle a nuestra audiencia esto que bien empezaste también ahorita en esta exposición que nos dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente esta cuestión que se hace acá en Guanajuato iría en contra de estas sentencias porque ha sentenciado que la criminalización del aborto, como se encontraba en el Código Penal Federal, es contraria a los derechos humanos, específicamente al derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos y obliga a las instituciones de salud federal a garantizar el acceso a este derecho y despenalizarlo y pues la no criminalización, ¿no? Y bueno, también señalas acá en tu artículo sobre la gobernadora Livia García Muñoz, estos compromisos que hace, deslindarse y la respuesta que ha habido también por parte de estas colectivas. En este contexto, Carmen, me gustaría preguntarte tu percepción, pues también en el Estado, en esta organización por parte de las personas defensoras de los derechos de las mujeres. ¿Cómo es el sentir? Sabemos que Guanajuato pues es uno de los estados pues más conservadores quizá del país, donde fuertemente está, digamos, también esta fuerza que tiene el PAN desde hace muchos años, pero en la sociedad, Carmen, ¿cómo puedes leer tú o cuál es tu perspectiva? No solamente quizá precisamente de estas colectivas, sino de la sociedad guanajuatense. ¿Cuál es como la respuesta que ha habido ante esta discusión? Sí, Carolina, bueno, comentarte que ha sido un avance significativo de manera enorme, te puedo decir, en los últimos 5 años. En 2020 fue la última vez que se discutieron iniciativas en este sentido y podría decirte que había una sociedad más polarizada y más inclinada a Guanajuato es pro vida, ¿no? Este lema que gritan en cada protesta, Guanajuato es pro vida. Ahora veo mayor apertura. Incluso yo en algún momento sí esperaba que algunas diputadas, algunos diputados de Acción Nacional,
se pronunciaran a favor de estas reformas, porque ya han abierto algunos otros canales, ¿no? Por ejemplo, se creó una ley de la diversidad sexual, porque también los derechos de la comunidad LGBT en Guanajuato han estado rezagados durante años, o sea, incluso en el Código Civil del Estado todavía no se reforma para el matrimonio igualitario, y que esto se está dando a través de una medida administrativa que en su momento instruyó Livia García como secretaria de gobierno. Pero sí te puedo decir que al menos en los últimos 5 años vemos que va cambiando la percepción. En las mesas de trabajo a la que convocaron diputadas y diputados para analizar estas iniciativas, se podía ver claramente que en estos grupos de ultraderecha que participaron eran en su mayoría hombres, y las mujeres que participaban eran mujeres adultas. Y vemos del lado contrario colectivas feministas donde en su mayoría son jóvenes entre los 20 y 35 años de edad aproximadamente. En 2020 todavía veíamos poca participación y veíamos una lucha, podría decirlo, pareciera como que era nada más de este centro Las Libres, que dirige Verónica Cruz Sánchez y que tiene un reconocimiento no solo a nivel nacional, sino internacional por por promover los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, en 2020 veíamos a un centro Las Libres, una Verónica Cruz, y por ahí algunas colectivas que se iban formando, pero ahora vemos que el tema va ampliándose y que hay una mayor aceptación, al menos desde las juventudes de Guanajuato, a abrirse a estos temas. Uh-huh. Ok, Carmen, pues seguiremos dándole seguimiento a este tema, claramente pues muy importante, muy relevante y pues en esta marcha, ¿no? Y esta lucha constante de las mujeres y las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. No sé, Carmen, si nos puedes por favor también compartir pues esto, dónde podemos leerte, dónde podemos seguir tu trabajo, también para nuestra audiencia. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues podemos o pueden ver lo que publicamos en poplab.mx. Somos un medio de comunicación en el estado de Guanajuato y les invitamos a que puedan pasar y ver sobre estos temas de derechos humanos, de salud y investigaciones también que hemos hecho sobre corrupción, sobre violencia. Los pueden encontrar en poplab.mx y bueno, hoy pues vamos a publicar una nota sobre cómo se prevé el panorama para Guanajuato previo a la discusión que se dará el día de mañana, y por supuesto, mañana también les estaremos informando qué es lo que sucede en el Congreso del Estado con esta discusión, que es histórica, porque es la primera vez que el tema llega a pleno y que tiene posibilidad de poder pasar al menos la reforma al Código Penal, si es que el Partido Verde y el PRI se suma al resto de la oposición, y bueno, tal vez no puedan pasar otras reformas como la de salud para garantizar los servicios de interrupción del embarazo, pero bueno, veremos qué pasa, y pues les invitamos a que puedan leernos en poplab.mx. Claro, pues estaremos ahí al pendiente, Carmen, y si nos permites, pues seguir en comunicación para darle seguimiento al tema, pues con tu claridad y tu explicación también para nuestra audiencia. Claro, un gusto, Carolina, y aquí estoy pendiente para cuando así sea posible. Gracias, muchísimas gracias, Carmen, que tengas un muy bonito día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes La Noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.